Muy bien, pues el día de hoy vamos a leer un pasaje que está en Colosenses capítulo 3, del 18 al 21. Colosenses capítulo 3, del 18 al 21. Y dice así la escritura: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Bueno, cada individuo en la familia tiene una responsabilidad. Dice, la mujer debe sujetarse a su marido. Normalmente los hombres, ¿verdad?, por dentro dicen, así es, ¿verdad? Y luego dice, los hijos deben de obedecer en todo a sus padres. Como padres, pues Dios nos ha puesto como los responsables de nuestra familia. Nos ha entregado las riendas, ¿verdad?, para dirigir a nuestra propia familia. La formación de los hijos la ha puesto en nuestras manos como padres. Ahora, ¿cuál es nuestra parte en esta frase, verdad? Que es la que me voy a concentrar el de hoy, es: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Dar órdenes? Esa no es la parte a la que me estoy refiriendo, ¿verdad? El sentido del pasaje, pues, está puesto en los deberes o responsabilidades, ¿verdad? Entonces, si pensamos que nuestra parte como padres es dar órdenes, pues realmente estamos mostrando que tenemos la vista muy corta, ¿verdad? Estamos viendo las cosas, pues, de una manera muy egoísta. Nuestra parte es formar hijos que nos obedezcan en todo. Es implementar en nuestro hogar el comportamiento que Dios quiere en nuestros hijos y en aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. De hecho, en el momento que nos convertimos como padres, realmente nos convertimos también en discipuladores. Nuestros hijos son nuestros discípulos. A Dios le rendiremos cuentas sobre nuestra familia, ¿verdad? Y obviamente, pues, esto incluye a nuestros hijos. Me tomó a mí muchos años reflexionar y entender por qué mi papá era como era. Su padre murió cuando él era todavía muy pequeño. Se fue de su casa estando en la secundaria. En verdad creo que realmente nunca supo él, pues, cómo ser un padre. Estoy seguro que nos amaba como hijos, pero como figura paternal, la verdad fue, pues, deficiente. No conocía bien él mismo lo que debía ser un padre porque no tuvo un padre que le enseñara o que le pusiera el ejemplo. Y tampoco tuvo lo más importante, ¿verdad?, que es la guía de Dios por medio de su palabra, que le instruya cómo debe ser un padre. Así que aquellos que somos padres, Dios nos ha puesto a nuestra esposa y a nuestros hijos en nuestras manos. Somos responsables de la formación de nuestros hijos. Dios no puso esa responsabilidad en las escuelas, ¿verdad? Las escuelas son un medio, las escuelas son un instrumento, un recurso que nosotros tenemos, pero la responsabilidad
siempre es nuestra. Lo más importante es que Dios nos hace responsables de la formación espiritual de nuestros hijos. No es la responsabilidad de una escuela dominical, sino de nosotros como padres. Entonces, te invito a tener un plan para la vida de tus hijos, ¿verdad? Haz un trabajo en ellos de tal forma que esa inversión no sea en vano, sino todo lo contrario, que formes en ellos virtudes cristianas, que los harán hombres y mujeres de provecho para sí mismos y para los que están a su alrededor. Entonces, yo le titulé a esta predicación, enseña a tus hijos a obedecer. Tal vez algunos de los que están aquí, ¿verdad? Dicen, bueno, yo soy muy joven, yo ni siquiera estoy casado, ¿verdad? Pero en un futuro cercano, ¿verdad? Probablemente esta pueda ser tu realidad, ¿verdad? Y serás padre. Entonces les decía, enseña a tus hijos a obedecer. En primer lugar, diciéndoles, dame tu atención. Dame tu atención. En este pasaje que leímos, el apóstol nos manda a los padres a no exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Pablo nos está advirtiendo, ¿verdad?, que podemos caer en esa falta y en vez de ayudar a nuestros hijos a cumplir este mandamiento de que nos obedezcan en todo, nosotros mismos estaremos siendo un obstáculo, ¿verdad?, para que lo cumplan. Entonces, ese es un peligro que nosotros, en el que podemos caer. Podemos exasperar a nuestros hijos cuando tal vez somos muy exigentes, ¿verdad?, con nuestros hijos, pero con nosotros mismos somos poco exigentes. Y los hijos se dan cuenta de estas cosas, ¿verdad? Recuerdo la primera vez que se me dio la oportunidad de suplir a una maestra en las clases de niños. Yo había tomado el curso para dar clases de niños, pero pues nunca me había tocado, entonces pues tuvo el problema una de las maestras de no podía estar, y entonces me dijeron entre semana, ¿puedes tú suplirla? Dije, claro, ¿cómo no? Ya me dieron el material, pues estuve estudiando, y entonces ahí me presenté, ¿verdad?, con los niños, y recuerdo que me puse de acuerdo con otro creyente que tocaba la guitarra, y me iba a ayudar ahí con los cantos, ahí con los niños, ¿verdad? Entonces ya tenía todo preparado, y pues no llegaba mi amigo. Y les dije a los niños, en 5 minutos vamos a empezar. Y pues pasó el tiempo, ¿verdad? Y pues no llegaba mi amigo, y de repente sentí un jalón en la camiseta. Y volteé hacia abajo, y era un niño pues, de los más chiquitos. Y me dijo, ¿verdad?, usted dijo que íbamos a empezar en 5 minutos, dijo, y ya pasaron 5 minutos. Y dije, en la torre, ¿verdad? Dije, sí es cierto, le dije, tienes razón. Dije, vamos a empezar. Y no recuerdo ni siquiera lo que compartí, pero esa experiencia se me quedó muy grabada, ¿verdad?, en mi mente. Porque desde muy pequeños, los niños ponen atención a las cosas que les decimos, ¿verdad?, y lo que hacemos. Tal vez nuestros hijos no siempre nos lo digan, ¿verdad?, pero nos están escuchando y también nos están viendo. De igual manera podemos exasperar a nuestros hijos cuando mostramos favoritismo, cuando somos negligentes con ellos, cuando somos tal vez poco afectuosos, cuando carecen de disciplina, ¿verdad?, y somos inconsistentes, ¿verdad? Cuando andamos de buenas les hablamos muy bien, muy cariñosos, y cuando andamos de malas les gritamos, ¿verdad? Bueno, Elsa fue maestra de escuela en casa,
cuando estaba un poco más joven y pues platicando, ¿verdad? Pues algo de las cosas que se enfatiza en la escuela en casa es que lo primero que se debe hacer con un niño para que pueda aprender es tener su atención. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Si no te está poniendo atención, o si no puedes tomar su atención, ¿verdad? Pues ¿cómo va a aprender un niño? O sea, necesitamos tener su completa atención, ¿verdad? Para poderle enseñar. Por eso el primer paso para enseñar a tus hijos a obedecer es, dame tu atención, ¿verdad? Pero para que esto suceda, tenemos primero que formar en ellos disciplina. Y bueno, la disciplina la disciplina es algo que se usa pues en muchos aspectos de la vida, ¿verdad? Creo que tal vez uno de los que más se nos viene a la mente, se nos puede venir a la mente es cuando hablamos del entrenamiento básico militar. El propósito de este entrenamiento, que en inglés le llaman bootcamp, ¿verdad? Es estar preparado físicamente, emocionalmente, poner atención y obedecer las órdenes de los superiores. Algunos se adaptan muy fácilmente. Otros batallan mucho en adaptarse. Pero normalmente al final todos aprenden, ¿verdad? Estas cosas que son muy importantes pues para los militares. Así sucede con los hijos, ¿verdad? En algunos casos va a ser muy fácil. En otros casos habrá mucho trabajo que hacer en ellos. Porque pues los hijos, como todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos ciertas debilidades y tenemos ciertas áreas fuertes, ¿verdad? En nuestra vida. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Depende mucho de nosotros, como padres, implementar la disciplina en el hogar. Cuando tus hijos sean grandes te lo van a agradecer. Pero todo empieza con tener atención. Cuando tú le hablas a tu hijo, él debe de dejar lo que está haciendo en ese momento. Poner atención y obedecer. Cuando le decimos a nuestro hijo que haga algo, cuando le decimos, ¿verdad?, que venga y no lo hace, no solamente nos está desobedeciendo, sino que, conforme a lo que leímos en la Escritura, está cometiendo un pecado. Y si lo dejamos sin disciplina, le estamos enseñando que los pecados no tienen consecuencias graves. No debemos como padres tolerar la desobediencia. Si toleramos la desobediencia, estaremos tolerando el pecado. Y si toleramos el pecado, ¿verdad?, les estamos enseñando a nuestros hijos que el pecado no es algo grave. Dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando el hombre hace algo malo, ¿verdad?, y no pasa nada, lo vuelve a hacer. No solamente lo vuelve a hacer, ¿verdad?, sino que ahora es mayor, ¿verdad?, la maldad que se hace. Y así sucesivamente, pero cuando se detiene a tiempo, cuando se hace una sentencia sobre la mala obra,
entonces se aprende, ¿verdad?, que lo malo tiene una consecuencia. Y el mejor lugar para que esto suceda, ¿verdad?, es donde hay amor, es en su propia casa. Porque cuando lo tenga que ejercer la justicia, cuando se le tenga que meter a la cárcel, ahí no hay amor. Ahí no es necesariamente haciéndole un bien, ¿verdad? En la cárcel no se aprende las buenas cosas, ¿verdad? Es la escuela, está un dicho, ¿verdad?, que la cárcel es la escuela, pues, de los criminales, ¿verdad? Donde se aprende las otras cosas que los criminales hacen. Y entonces, pues no es algo para su propio bien, ¿verdad? Esas cosas hay que hacerlas en el hogar. Cuando decidimos someter a nuestros hijos en el entrenamiento básico cristiano, ¿verdad?, el bootcamp cristiano, pues llamémosle así, debemos hablar con ellos, ¿verdad?, y decirles con palabras lo que va a pasar de aquí en adelante. Hijo, dame tu atención. Quiero que cuando te hable, pongas atención. Y cuando te diga ven para acá, lo hagas. Y si no lo haces, te diré lo que va a pasar. ¿Ves esta varita? Si no me haces caso cuando te digo algo, entonces voy a tener que disciplinarte con ella, ¿verdad? Y te va a doler. No debemos tolerar la desobediencia. No debemos disciplinar tampoco hasta que nos hacen enojar, ¿verdad? Y disciplinarlos con molestia. Eso no es una disciplina correcta, sino que desde la primera vez debemos cumplir lo que decimos y disciplinarlos. Les explicamos, ¿verdad?, lo que vamos a hacer, los vamos a disciplinar por desobedecer, y cuando nos desobedezcan, en ese momento los disciplinamos, los abrazamos, les damos un beso, ¿verdad?, tal vez, y volvemos a empezar de cero. Muy pronto creará en nuestros hijos la idea de que hay límites y aprenderán, pues, a poner atención. Enseñar a los hijos a ser disciplinados requiere de nosotros como padres firmeza. Esto no es fácil. Es una lucha de fuerzas de voluntad. La fuerza de voluntad en la forma de la necesidad de un hijo, ¿verdad?, que no quiere obedecer, contra la fuerza de voluntad en la forma de la disciplina de un padre. Pero finalmente uno de los dos terminará ganando. Hace muchos años me platicaba un compañero de trabajo que él tuvo una pareja de amigos en la universidad que los volvió a ver y lo invitaron a su casa a cenar. Y entonces le estaban platicando, le decían que su hijo dormía con ellos desde bebé, ahí en su cuarto. Y decidieron que ya era hora de que durmiera en su propio cuarto. Así es que cuando decidieron hacerlo, pues pusieron al niño en su propio cuarto, ¿verdad? Y el niño lloró por horas en su cuarto. Y no pudiendo escucharlo más, su lloro, se lo llevaron a su propio cuarto, con ellos, ¿verdad? Pero bueno, ya platicando en la mañana, ya todavía con la viada que tenían de sus propósitos, dijeron, no, pues vamos a hacerlo, vamos a seguir haciéndolos. Él tiene que aprender, ¿verdad?, a estar en su propio cuarto. Así es que, pues lo dejaron, lo dejaban en su cuarto en la noche y lloraba por mucho tiempo. Ya no fueron por él, pero el niño
era llorón, ¿verdad? Hay niños que son muy llorones, hay niños que no. Era bueno para llorar, ¿verdad? Entonces, dicen que por muchos días el niño lloró. Así es que finalmente llegó un día donde los padres se dijeron entre sí, dijeron, hoy lo vamos a acostar en su cuarto. Y si vuelve a llorar por mucho tiempo, ya, ¿verdad? Lo regresaremos a dormir con nosotros. Ya se habían resignado. Estaban por tirar la toalla, ¿verdad? Y esa noche lo acostaron y no lloró. Y se durmió sin haber llorado. Y de ahí en adelante, pues el niño ya no lloró. O sea, estos padres estuvieron a punto de rendirse. Pero se rindió primero el hijo, ¿verdad? Así es con la disciplina, ¿verdad? Al niño más necio, ¿verdad? La disciplina lo corrige. Si decimos a nuestro hijo que haga algo y no lo hace dentro del tiempo señalado para hacerlo, eso es obediencia retardada. ¿Y saben cuál es el término técnico de la obediencia retardada? Desobediencia, ¿verdad? O sea, la obediencia retardada es desobediencia. La verdad es que hay muchos hijos que desde muy pequeño, con más facilidad que otros, ¿verdad?, aprenden a obedecer rápidamente. Pero habrá otros que, como dice el proverbio, ¿verdad?, la necedad está ligada en su corazón. Y nuestro deber es alejarnos de la necedad, ¿verdad?, con la vara de la corrección. ¿Por qué es tan importante que nuestro hijo obedezca en el tiempo señalado las cosas? Algunas personas piensan, ¿verdad?, como que esto es un poquito exagerado, ¿verdad? Si finalmente, pues termino obedeciendo, ¿por qué no contarlo como un triunfo? Fue un logro, ¿verdad?, hacer lo que obedeciera. Porque lo estaremos enseñando, ¿verdad?, que la obediencia es opcional, que depende de ellos cuando quieran cumplirla. Y esto no debe de ser así. Aquí es cuando como padres empezamos a cometer muchos errores. Cuando dejamos de ser firmes. Cuando no nos hacen caso hasta que levantamos la voz. Le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿verdad?, que las primeras 9 veces que le dimos una orden, no cuentan. Empiezan a contar hasta que le gritamos, ¿verdad? Que no importa las veces que le demos una orden, ¿verdad? Solo importa hasta que levantemos la voz. Y ahora sí, ¿verdad? El niño dice, ahora sí es tiempo de obedecer, ¿verdad? Me paro y órale, me pongo a hacerlo, ¿verdad? Pero eso no es, o eso es un error que como padres nosotros podemos estar cometiendo. Todas estas cosas, si las estás haciendo, harán que tu hijo no te respete. Y ganarnos el respeto de nuestros hijos es muy importante, ¿verdad? Mucha gente le da valor a lo que dicen los expertos en niños, ¿verdad? ¿Cómo lo debemos de crear, ¿verdad? Como pues hoy en día no es bien visto que haya disciplina corporal, ¿verdad?, con los hijos. Pero los expertos dicen esto. Y tal vez hacemos caso a los expertos. Pero no estamos haciendo caso a lo que dice Dios, ¿verdad?, a lo que enseña Dios. Eso debe de ser lo más importante, ¿verdad?, por encima de los supuestos expertos, ¿verdad?, que se atreven a ir en contra de la palabra de Dios. Es necesario que nuestro hijo nos respete como padres,
Porque si no te respeta, ¿cómo vas a dar este segundo paso? Enseña a tus hijos a obedecer. En segundo lugar, ¿verdad? Diciéndoles, dame tu mente. Los niños son esponjas. Sus cerebros absorben todo lo que está a su alrededor. Y si tú no lo haces, si tú no le enseñas a tu hijo qué creer y por qué creerlo, alguien más lo va a hacer. Recuerdo cuando Angie estaba en el kinder, entonces hubo una etapa ahí de su vida que me volvía medio loco, ¿verdad? Porque le decía, oye Angie, esto, ¿verdad? Y ella me contestaba, la maestra, Miss Alexis, ¿verdad? Dice que, y decía yo, dije, ay, jola. Y entonces era repetitivo, ¿verdad? Y bueno, pues me daba mucha risa, pero a la vez me sacaba un poquito el tapón, ¿verdad? Pero para ella era bien importante lo que su maestra Alexis le decía. Y claro, pues hay una influencia sobre los hijos porque pues ella pasaba mucho tiempo con la niña, ¿verdad? Es entendible. Entonces, por eso en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, se nos da esta enseñanza, ¿verdad? Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios te pide que llenes esas esponjas, ¿verdad? Esos cerebritos de la palabra de Dios. Podemos explicarle a nuestros hijos sobre la Biblia, ¿verdad? A su manera de entender las cosas. Como por ejemplo dice en Génesis 3, ¿verdad? Que después de que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, que es algo que estaba viendo hace poquito con Marcus, estábamos viendo un pasaje de Génesis, dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto y se escondieron. Pero nadie se puede esconder de Dios, porque Dios todo lo ve. Y ahí es cuando le podemos preguntar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Tú ves a Dios aquí? No, ¿verdad? No lo vemos. Va a decir, no lo veo. Pero Él sí te ve a ti, ¿verdad? Él siempre te está viendo a ti. Él siempre te puede ver aunque tú no lo veas. Enseñémosles a confiar en Dios y a orar en todo, ¿verdad? En las cosas pequeñas y en las cosas grandes. No les demos todo. Que aprendan a pedirle a Dios y a esperar a que vengan las cosas de Dios. Y entre más grandes de edad sean nuestros hijos, mayor la cantidad de influencias externas a las que serán sometidos. Empecemos desde temprana edad. Pongamos primero un buen fundamento, ¿verdad? Para cuando vengan estas cosas, pues permanezca, ¿verdad? Aquello que les hemos enseñado. Una táctica militar, ¿verdad? Que es muy, también se usa, ¿verdad? Casi en todas las ramas militares y en todo el mundo es la repetición, ¿verdad? De hecho, repetir las cosas 3 veces, ¿verdad? Entonces, ahí cuando vean una película, ¿verdad? De algo militar, de algo que se pone como algo que sea, pues muy,
que sea pues muy impactante, muy importante, un evento, un problema muy grande, siempre en los que se están comunicando, ¿verdad? Repiten las cosas 3 veces, ¿verdad? Y ahí los de los aviones dicen, ¿verdad? En inglés es Mayday, 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 ¿verdad? Auxilio, auxilio, auxilio. Y luego hay muchas otras frases, ¿verdad? Y siempre se repite 3 veces, ¿verdad? Una y otra y otra. Porque la mente humana se distrae fácilmente. Por eso hay que repetirles a las cosas de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si no le cae a la primera, no lo entiende, tal vez a la segunda, tal vez a la tercera. Normalmente la primera vez que escuchamos algo, empezamos a poner atención. La segunda vez que lo volvemos a escuchar, empezamos a ponerle mayor atención, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que es importante. Y la tercera vez que escuchamos algo, especialmente si se repite en ese momento, ¿verdad? Confirmamos que lo que entendimos sea lo mismo que se dijo, ¿verdad? Porque nuestra mente está continuamente pensando, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, ya de grande, escucho a mi hija, ¿verdad? Tiene muchos años que ya no dice, Miss Alexis dice, ¿verdad? Pero de repente le he escuchado que dice, ¿verdad? Mi papá dijo, o mi mamá dice, ¿verdad? O sea, digo, bueno, mínimo ya está poniendo atención, ¿verdad? Y entonces, pues es nuestro deber, ¿verdad? Compartirles estas cosas continuamente. Enseña a tus hijos a obedecer. En tercer lugar, diciéndoles, dame tu mano. Hay que mostrar con el ejemplo lo que les hemos enseñado. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Siempre me ha llamado la atención de este versículo el orden en el que aparecen estas 4 cosas. Porque pues, a mí me parece que es un orden que está invertido, ¿verdad? De hecho, cuando se trata de aprender, lo que vemos, la verdad es que es lo que más se nos queda. Las cosas malas se aprenden solas. Un hijo que se desarrolla en un hogar donde uno de los padres tiene un problema con el alcohol o con las drogas, tiene un porcentaje muy alto, ¿verdad?, de tener el mismo problema. A pesar de haber vivido como hijo lo destructivo que es el alcohol o las drogas. ¿Por qué, verdad? Pues porque lo que vemos tiene mucho peso. Lo que nuestros hijos ven en nosotros pesa mucho. Es una influencia muy fuerte sobre ellos, ¿verdad? Las cosas buenas son más difíciles de enseñar, ¿verdad? Normalmente. Aprendemos las cosas malas con mucha rapidez, pero las cosas buenas toman más tiempo, ¿verdad? Las cosas buenas, para que se aprendan, requieren primero de que lo que hagamos y lo que digamos concuerden. Cuando lo que hacemos es igual a lo que decimos, es fácil que los hijos lo acepten y lo reciban. Y lo que bien se recibe, también es fácil aprenderlo, ¿verdad? Porque las acciones pesan más que las palabras.
Si nuestros hijos oyen de nuestra boca, si lo que nuestros hijos oyen de nuestra boca lo corrobora nuestra vida, entonces tendremos un gran impacto sobre ellos. Si nuestros hijos nos ven temerosos en cualquier tormenta de la vida, van a aprender que es muy fácil decir, ¿verdad? Ten paz, pero cuando vienen los problemas, no hay paz, ¿verdad? O sea, tenemos que mostrarles con nuestra vida, ¿verdad? Que las cosas de Dios son verdaderas y se cumplen. Y las podemos aplicar, ¿verdad? Y se deben de estar viendo en nuestras vidas. Dame tu mano, ¿verdad? Porque es la manera de que es más fácil tu influencia para con tus hijos, o es más fácil enseñar algo a tus hijos si tú estás ahí presente, ¿verdad? Y los llevas de la mano, los ayudas, ¿verdad? En todas estas cosas. Y estaba escuchando a una persona que compartía ahí en la escuela donde Marcos asiste los viernes. Compartían que vivimos en un mundo, decía, pues la verdad es que pues es cada vez más va en contra de los principios bíblicos. Y entonces hablaba de esta familia que estaban orando con su hijo, viendo la manera de que el hijo tuviera oportunidades de compartir el evangelio, ¿verdad? Y entonces ellos le hablaban y pues querían que lo hiciera, pero que lo hiciera dentro de su medio donde él tuviera influencia, ¿verdad? Donde lo pudieran tal vez pues aconsejar y pues entonces no lo fueran a devorar, ¿verdad? Las personas que están a su alrededor. Y comentaban que empezaron a orar para ayudarle a que él compartiera la palabra de Dios, porque era algo que quería hacer. Y entonces se enteraron que su vecina había perdido a su esposo. Una mujer de edad, ¿verdad? Era viuda y había quedado sola. Y el hijo de esa mujer le ofreció sacar su bote de basura cada semana. Y luego ya que llegara el camión de la basura y le llevara la basura, lo volvía a meter, ¿verdad? A donde ella lo tenía. Y así empezó una relación con ella. Entonces, platicaba después, cuando ya unos meses, más de unos meses, varios meses, bastantes meses después, casi un año, volvieron a comentar sobre esta situación y comentaba esta mujer que llegó la hija de esta viuda a visitarla y esta mujer no paraba de hablar de su hijo. Que qué buen hijo era, que atento, mira, él está haciendo esto, en este grado va en su escuela, ¿verdad? Y entonces el hijo pudo compartirle, pues que era cristiano y darle un buen testimonio. No sé hasta dónde ha llegado ahorita la situación con ella, pero pues es una persona que pues Dios quiera que pueda, lo que él hace, ¿verdad?, ser usado para que ella conozca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, cuando lo llevamos de nuestra mano, pues le ayudamos, ¿verdad?, a que pueda tener una vida cristiana victoriosa en el lugar donde él se pueda desenvolver. La verdad es que creo que la juventud de hoy entiende las cosas al revés. De hecho, la juventud del día de hoy cada vez menos, ¿verdad?, se quiere tener hijos. Porque tienen una idea, los jóvenes, muy pesimista de este mundo, de nuestros tiempos. Y piensan que tener hijos solo va a empeorar las cosas.
Pero aunque parte es realidad, o sea, el mundo ha cambiado, el mundo no necesariamente ha mejorado en muchos aspectos, tal vez en otros aspectos sí. Tener hijos, la verdad es que nos hace esforzarnos más, nos alienta a contribuir más para que tengan un mejor futuro. Tener hijos nos hace ver la vida con más optimismo. Creo que la verdad es todo lo contrario, ¿verdad? Los hijos son algo bueno, ¿verdad?, que viene en nuestras vidas. Pero debemos cuidarlo, ¿verdad? Y debemos nosotros de asumir nuestra responsabilidad, especialmente como hombres, ¿verdad? Como responsables de nuestra familia. Por eso, pues enseña a tus hijos a obedecer. Ten presente estas cosas que debes hacer, ¿verdad? Con tus hijos. Dame tu atención, dame tu mente y dame tu mano. Que Dios los bendiga.